Muy buenas noches, bienvenidos a una nueva edición de Rumbo Económico. Esta noche tenemos un programa muy interesante, estamos con Urpi Torrado, gerente general de Datum. Con ella vamos a hablar sobre el último Pulso Perú que se publica con Gestión y Perú 21. Urpi, muy buenas noches, gracias por estar con nosotros en el programa. Bien, cuéntanos un poco, ¿cuáles son los resultados de evolución? Empecemos si quieres con la evolución del presidente de la República. Sí, bueno, este mes, que es la primera encuesta que se hace en el 2015, hay una caída de 4 puntos con respecto a la medición anterior de diciembre. Además, va por debajo de la valla del 30%, se había mantenido en los últimos 5 meses alrededor de entre 30 y 33%, con digamos, ligeras variaciones, pero en ningún momento una caída tan importante como la que presenta este mes. Correcto. ¿Y esa caída de 4 puntos, tú crees que está ligada a qué factores específicamente? ¿Martín Belaunde, Ley Pulpín? Hay 2 factores que han, digamos, incidido en esta caída de la popularidad. Uno es Martín Belaunde y la otra es la Ley Pulpín. Ahora, si tocamos los 2 temas que también han sido evaluados en la encuesta, por un lado, si bien la Ley Pulpín es un tema que ha incidido y que hay un 61% de la gente que está en contra de la ley, no es lo que más habría golpeado la popularidad, sino el tema de Martín Belaunde. Es decir, el tema corrupción, que está entre los 2 primeros problemas que aqueja al país y que más preocupa a la población, es lo que habría golpeado la popularidad. Correcto. Y dentro de la aprobación y desaprobación del presidente, justamente vemos que la aprobación, que es de 28%, que es el promedio, Así es. el rango de edad de 18 a 24, que son los que están directamente afectados por la Ley Pulpín, tiene una aprobación de 30%. Así es, está por encima del promedio entre los jóvenes, mientras que nosotros vemos que el segmento de 45 a 54 es el grupo etario más crítico a la gestión. Es donde está la más baja popularidad, pero también es donde está la más baja aprobación a la ley y es también donde está la mayor percepción de corrupción de la pareja presidencial. Tal vez es ahí donde están los dueños de las... no quiero hablar de micro y pequeñas, pero pequeñas y medianas empresas, las madres de familia que tienen que pagar la universidad y tienen en la cabeza la ley de empleo juvenil. Sí, son personas que es tienen... el segmento que tiene también una mayor carga en el hogar, ¿no? Porque tiene probablemente hijos en secundaria o entrando a edad universitaria. Correcto. Y cuando uno lo mira a niveles socioeconómicos, hay una gran diferencia entre A, B, que es 20%, y D, que es 32%. ¿Podríamos decir que eso está reflejando los programas sociales, por ejemplo? Todo lo que es Pensión 65, Caliwarma, claro, Juntos... En la popularidad... esta parte de los programas sociales creo que donde mejor se refleja es en la zona rural, donde la popularidad llega hasta 35 puntos, que es mucho más alta, porque si bien el D tiene una popularidad de 32, que es por encima del promedio y mejor que la B, el E, que vendría a ser idealmente la población más beneficiada, tiene 26% de popularidad, que eso es por debajo también por debajo del promedio, ¿no? Así es. ¿Y será porque esperaban más o porque esperaban mejor? Las 2 cosas, ¿no? Hay una... no solamente más, porque creo que sí hay cierto nivel de aprobación y de valoración de los programas sociales, sino que también en el proceso programas como Caliwarma han tenido problemas, ¿no? Correcto. La evolución de la primera dama, Nadine Heredia, ha cada vez más seguido la misma ruta de la aprobación del presidente Ollanta Humala y de hecho ya casi se han vuelto una misma línea. Sí. ¿Cuál es tu lectura de eso? Porque había una gran diferencia, yo me acuerdo hace 2 años, llegaron a tener hasta casi 20 puntos de diferencia. Así es. Con la crisis de Repsol se marca un punto de inflexión en la popularidad de la primera dama, que hasta ese momento era mucho mejor evaluada que el presidente y con mucho más popularidad. Pero en ese momento se marca un hito y una percepción de que ella estaría gobernando, ella estaría participando en las decisiones de gobierno. 4 de cada 5 peruanos creían que ella gobernaba, que lo preguntamos en una encuesta en ese momento, ¿no? Sí, pero hasta la crisis de Repsol, que es no era tan evidente. No era tan evidente, era una sensación más que, digamos, tener un hecho que podría comprobar. Y luego hubo otro punto, creo que ya definitivo o confirmatorio, que es cuando
el primer ministro dice, estamos revisando los sueldos mínimos, ¿no? Claro. Y ya a partir de ahí la curva es idéntica. O sea, son vistos de igual manera. Ya ella no tiene un hándicap o un beneficio, digamos, por estar alejada de la política, pero estar a favor, en todo lo que era programas sociales, que es donde ella aparece en la foto, ¿no? Así es. Son vistos de la misma manera. Hay ligeras diferencias en algunos segmentos, es decir, de repente ella tiene un poquito más entre las mujeres o entre un nivel u otro, pero en general podríamos decir que correcto. Va igual. Al estudiar la evolución de las principales autoridades, la presidenta del Congreso, por ejemplo, aparece con una aprobación bajísima, 17%, Ana Jara una expectativa también bastante mediocre, por decirlo de una manera, 32%, ministro de Economía casi no se le ve, 19%, pero el ministro del Interior y el ministro de Defensa, que son dos personas que han estado muy activos últimamente en los medios, sobre todo en las redes sociales, han tenido interesantes incrementos. El ministro Urresti se sigue manteniendo por encima del 46%, ahora logra 47%, y el ministro Cateriano, aunque bajo, pasa de 16 a 19%. O sea, estas peleitas, este comportamiento que para muchos ha sido criticado, sí les está brindando mejoras, digamos, en su aprobación personal. Sí, en general lo que nosotros hemos visto en estos meses o años de gobierno es que el primer problema que tenían casi todos los ministros era desconocimiento. Es decir, todo, salvo Castilla en algún momento, que tenía un mayor nivel de conocimiento que el resto, todos tenían un muy bajo nivel de conocimiento y por lo tanto muy bajo nivel de popularidad. Es recién hasta la llegada de Urresti que esto cambia y pasa a tener un ministro estrella con una popularidad alta, que a pesar de todas las críticas que ha tenido en la prensa y estos exabruptos que ha tenido y hasta peleas con la oposición, eso no le golpea la popularidad, o sea, no sino al contrario. Cómo hablen de ti, lo importante es que hablen de ti. Y además que es un estilo que gusta porque la gente lo siente cercano, lo siente coloquial, sienten que hablan como ellos, que dicen las cosas como son, a boquejarro, ¿no? Entonces eso gusta a la población. Muy bien. Veamos entonces las personalidades políticas. Tenemos también cifras sobre intención de voto, así que vamos primero. Alejandro Toledo se mantiene pues por debajo del 20%, pero mejorando. Estaba en 11, 9%, incluso llegó a estar, ahora está en 17%. Keiko Fujimori se mantiene como líder, digamos, de las encuestas, con 43% de aprobación. Alan García, 24%, y Pedro Pablo Kuczynski, 38%. Y eso nos lleva a intenciones de votos muy interesantes, ¿no? Aparece Keiko Fujimori con 34%, cuando Ana Jara representa al gobierno, luego está Pedro Pablo Kuczynski 17%, Alan García 11%, Alejandro Toledo 6%, y cuando aparece Urresti aparece con 8%, y a quien le quite es a Keiko Fujimori. Efectivamente, hemos trabajado dos escenarios, hemos hecho la misma pregunta, considerando que en un escenario Ana Jara se presentaría como candidata del nacionalismo y en el otro escenario sería Urresti. Y efectivamente hay una diferencia de 5 puntos entre uno y otro, y no solo los 5 puntos, sino que pasa a tener pues un importante cuarto lugar Urresti en la intención de voto, quitándole a César Acuña y a Keiko Fujimori. El resto se mantiene intacto. Tal vez la visión entonces que hay es que todavía Keiko Fujimori tiene un voto que va por el lado duro, que lo que quieren es una persona con las características de los años 90, que es lo que finalmente refleja Daniel Urresti. Y por eso es que le quita 3 puntos a la lideresa del fujimorismo. Sí. O sea, por un lado tenemos que ella tiene un electorado sólido, que va a ir entre 25 y 35, ¿no? Que va variando de acuerdo a la coyuntura y a las cosas y a las declaraciones que ella misma haga como candidata o como opositora al gobierno, pero representa un electorado que es bastante similar al electorado del nacionalismo en general, ¿no? Porque pero del nacionalismo del estilo Urresti, no el estilo Ana Jara. Del estilo mano dura, ¿no? Que en su momento fue representado también por Ollantumala.
Correcto. O sea, todo lo que critica Urresti al fujimorismo tiene que agradecerles un poco el estilo, ¿no? Bien, vamos nosotros a nuestra primera pausa. Estamos conversando con Urpi Torrado de Datum. Una pausa y regresamos. Bien, regresamos. Estamos con Urpi Torrado de Datum. Con ella estamos hablando sobre el último Pulso Perú. Urpi, respecto a la ley de empleo juvenil, la información es muy interesante, ¿no? Primero, cuéntanos cuál es la lectura cuando se presenta la pregunta a boquejarro, o sea, sin considerar la lectura de la ley. Cuéntanos un poco sobre eso. Hemos presentado dos escenarios. Uno donde es percepción general, sin ningún comentario previo o explicación respecto a la ley. ¿Estás a favor o estás en contra? Estás a favor o en contra. Y ahí, mayoritariamente, 61% de la población a nivel general está en contra de la ley. Entonces, lo que vamos a encontrar en todos los segmentos es que, con algunas diferencias, pero que mayoritariamente hay rechazo hacia la ley. Sin embargo, vemos que el mayor rechazo, lo que comentábamos hace un rato, está en este segmento de 45 a 54 años, en el oriente del país y de alguna manera en el centro del país. Encontraríamos que, aunque haya rechazo, es menor en relación a otros segmentos o a otras regiones del país. Y el rechazo en los pulpines específicamente no es muchísimo mayor que el promedio tampoco. No, está dentro del promedio, porque, digamos, viendo el otro lado, a favor es 18%. Se mantiene más o menos en los segmentos, o sea, entre los jóvenes de 18 a 24 años el apoyo es 17%, o sea, está muy cercano al promedio. Ahora, hay un nivel de desconocimiento de la ley importante. Solo el 57% dice conocer la ley y el 43% evidentemente no la conoce. Una vez que ustedes presentan los estamentos básicos de la norma, cambia radicalmente el resultado, ¿no? Efectivamente, la primera medición es sin ninguna explicación. Luego quisimos saber cuántos de ellos conocían el texto de la ley y luego volvimos a preguntar para saber si había alguna diferencia o no en la evaluación y... aumentó 10 puntos. Pero aumenta casi la misma proporción, tanto los que están a favor como los que están en contra. Así que nosotros vemos que a mayor conocimiento de la ley, la percepción, o sea, lo que disminuye es el desconocimiento en general. O sea, si vemos en la primera Pero no cambia pregunta, la aceptación. Antes del texto teníamos 21% de gente que no sabía si estaba a favor o en contra, y eso baja a 4 puntos. Entonces, esta diferencia lo que hace es repartirse entre los que están a favor y en contra, casi en la misma proporción. Por lo tanto, este 61% pasa a un 69%. Entonces ya no es un problema de conocimiento de la ley, sino ya es un problema de la ley en sí. Sí, es definitivamente no es un tema que el gobierno va a resolver con manteniendo la ley, digamos, o con un reglamento. Y pasando spots publicitarios, cosas por el estilo. Ya se trata de hacer cambios fundamentales en la norma. Así es. Correcto. Bien, hemos hecho también preguntas respecto al caso Martín Belaúnde del Ocio. 59% de los encuestados considera que la pareja presidencial ha participado en los negocios de Martín Belaúnde. Sí, la gente considera que ha participado en los negocios y han ayudado a Martín Belaúnde a salir del país. 59% también cree que lo ha ayudado a salir del país. Correcto. ¿Es alto para ti este porcentaje? Refiriendo con otros casos, qué sé yo, Óscar López Meneses, o en el caso del gobierno aprista de los Petroaudios, o sea, en este tipo de situaciones, ¿59% es alto o tú dirías que es el promedio cuando hay este tipo de escándalos? Es alto porque si hubiese mayor confianza en el gobierno actual, probablemente habría descrédito y habría hasta un cierto nivel de rechazo a estas afirmaciones. Pero lo que nosotros estamos viendo, y que coincide, o sea, este 59% coincide más o menos con el nivel de desaprobación y con la poca confianza, porque una de las preguntas que se ha hecho en la encuesta es cuánta confianza hay de que al finalizar este gobierno el Perú va a estar mejor, igual o peor que cuando inició la gestión. Y vemos que a lo largo de los meses que han ido transcurriendo desde que se inició la gestión, esta evaluación cada vez es más negativa y la esperanza es bastante baja.
Correcto. Respecto a las expectativas económicas, vemos que lamentablemente, si bien no hay optimismo respecto al futuro de este gobierno, sí las hay, y eso felizmente, en el corto plazo. Sobre todo en lo personal, es decir, y no lo hemos preguntado en esta encuesta, pero recordarás que en encuestas anteriores lo hemos venido midiendo, la gente tiene la percepción de que ellos están mejor gracias a su propio esfuerzo, es decir, que no es un mérito, del gobierno, de acciones que haya implementado el gobierno actual, sino es a su propio esfuerzo. Así que eso se traduce en que hay una percepción de que la economía se está enfriando, de que va a ser más difícil encontrar trabajo este año, si es que se quedarán sin empleo. Hay poca esperanza del gobierno, sin embargo, crece la sensación de que económicamente yo y mi familia vamos a estar mejor, crece también la esperanza de que va a haber una mayor inversión privada, es decir, de una sensación de bienestar de la población. Correcto. Hablemos un minutito entonces, para ir terminando, sobre el nivel municipal, la Alcaldía de Lima. Susana Villarán se va con un descrédito muy alto. Básicamente 86% de los limeños no le creen, por ejemplo, cuando ella dice que no va a volver a postular, y 81% estaría de acuerdo en que no postule, o sea, no la quieren en un cargo público. Claro, no solo postular, sino la pregunta fue por un cargo público, es decir, un nombramiento de frente a un ministerio o alguna otra, digamos, puesto o autoridad pública. Y la gente no quiere o ha terminado con una nota de 0,8 de promedio. O sea, si fuera tipo colegio está jalada. Correcto. Y llevando entonces ahora a la popularidad, aprobación, desaprobación del alcalde Castañeda, empieza el 2015, empieza su gobierno municipal con una aprobación más baja de la que dejó cuando acabó la alcaldía en el 2010. Sí. ¿Eso te dice algo? ¿Hay algo que tú leas al respecto? No nos olvidemos que entre el 2010 y el hoy ha habido dos campañas políticas, una para la presidencial y luego esta misma campaña para la elección municipal, donde han habido muchas denuncias propios de la campaña, y eso obviamente tiene un efecto en la opinión pública. Sin embargo, comienza con una popularidad muy alta. Muy alta, 60%. Es la autoridad en este momento con mayor popularidad del país. Y eso presenta para él un reto, porque para empezar la gente está pidiendo resultados a los 8 meses de gestión. Es decir, la luna de miel es lo que le va a durar 8 meses, es corta. La gente quiere resultados a corto plazo, concretos, quiere ver acción, porque hay una gran decepción de una gestión anterior. Por lo tanto, eso arrastra y se convierte en un reto 28% de los encuestados quieren resultados máximo en 6 meses. Así es. Sí, lo que tú dices, ¿no? Lo pone a trabajar. Y en respecto a lo que debería hacer, en número 1, ordenar el transporte público y privado, y en número 2, solucionar el problema de la inseguridad. Y los dos se llevan más de la mitad de la importancia, digamos. Entonces, en verdad esto es en lo que debería enfocarse, pero casi al 80-90%, ¿no? Así es. Y si bien el tema de seguridad ciudadana es un tema compartido, no solamente de la gestión municipal, sino que también tiene una relación estrecha con el gobierno central y concretamente con el Ministerio del Interior. Sin embargo, el tema del transporte público sí es un tema donde debería y podría tener resultados totalmente atribuibles a la gestión municipal. Por lo tanto, es por donde debe comenzar. Claro, por ejemplo, abriendo la Costa Verde. Que se abrió hoy día, ¿no? Que la abrieron, exactamente, sí. Bien, te agradezco muchísimo, Urpi, por la visita. A ti, muchas gracias. Bien. Vamos nosotros a una pausa y regresamos.